Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta charla enmarcada en el ciclo Poesía, Género y Activismo en Autoras Latinoamericanas Contemporáneas. Y hoy vamos a conversar con Cecilia Vicuña, poeta, artista visual, cineasta, activista, autora de más de 25 libros de poesía y arte, chilena, pero con residencia en la ciudad de Nueva York desde hace bastantes años. Y bueno, como saben, esto estaba programado para el 7 de octubre, pero por fallas técnicas no lo pudimos realizar. Para esa ocasión estaba programado que estuvieran Fernanda Bustamante y Diego Falconi, y ellos no han podido estar hoy, pero entonces, bueno, yo estaré conversando con Cecilia. Y muchas gracias, Cecilia, por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros desde Nueva York. Y bueno, primero que todo decirte que en 40 minutos va a ser bastante difícil abordar tu producción artística porque son casi 50 años que has dedicado a la labor artística. Así que vamos a tratar de concentrarnos en aspectos clave, ¿verdad? Teniendo en cuenta pues tus esculturas basuritas precarias, el poemario Palabra Armas y tus esculturas poemas espaciales de los quipus. Bueno, a modo general, me parece que tu propuesta se concentra en tres ejes, ¿no? Por un lado está ese cruce de diferentes géneros y disciplinas artísticas, ¿no? El uso de diferentes materiales, materialidades plásticas y discursivas. Entonces tenemos varios soportes o espacios de exhibición o de circulación, ya sea poesía impresa, ¿verdad? En libros, instalaciones, performances, esculturas, textiles, dibujos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Esta práctica ecléctica, digamos, artística. Por el otro lado, se puede ver que plasmas una conciencia decolonial donde hay un bastante rescate del legado indígena, ¿verdad? Que es bastante clave, así como una conciencia ecológica o ecofeminista, podríamos decir, ¿no? Con grandes inquietudes por el medio ambiente, el cambio climático, el calentamiento global, búsqueda de estrategias de intervención. Y por último, que sería el tercer eje, que está marcada o atravesada por un compromiso estético político. Entonces, la primera pregunta, considerando estos ejes, vendría a hablar sobre tu poemario Palabra Armas, que si no me equivoco iniciaste en el año 66 y que culminaste en el año 74, es decir, cuando ya estabas en el exilio. Y bueno, tú dijiste en una cita, ¿no? Al referirte a este neologismo, ¿no? Palabra armas, decías que labrar palabras es como la única arma permitida, ¿no? Y todo esto como que fue adquiriendo fuerza y cobrando cuerpo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se ha modificado esa palabra con el exilio y tus distintos desplazamientos? Bueno, lo que más transformó mi relación con las palabras no fue el exilio viene después, Ujú, fue el golpe militar en Chile. Porque el golpe militar en Chile fue como la primera evidencia física y ujú, mortal de la diferencia entre la verdad y la mentira, del uso de las palabras para destruir una cultura completa, destruir, torturar, matar a miles de personas. Entonces yo sé que en España el pueblo español vivió eso con la guerra civil y todo el periodo de Franco, ¿verdad? Por ejemplo, en Cataluña yo sé que se prohibió hablar catalán. Entonces esa violencia contra la palabra, contra la relación de la palabra con el cuerpo y con el alma de sus hablantes, esa violencia contra la historia, contra la escritura de la historia, fue algo tan radical y absoluto que cambió mi vida y cambió mi relación con el lenguaje, sin duda. Entonces yo considero que para las personas de mi generación, yo tenía 24 años cuando fue el golpe militar, nuestra vida y nuestra historia quedó partida en dos. Entonces, por ejemplo, mi relación con las palabras armas es como el punto clave, y está muy bien que hayas comenzado tu pregunta por ahí, donde está como la disyunción.
Entonces, cuando yo era una joven adolescente chilena, yo vivía frente a la cordillera Nevada, la cordillera Sagrada de los Andes. Yo soy una niña mestiza, o sea que la pasión por la cultura indígena está en mi vida desde guagua, desde antes de nacer. Entonces, y un buen día, yo tenía 17 años, me parece, porque fue el año 66. Sí, yo tenía 17 años. Y entonces yo vi una palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con vi una palabra? Es como si una palabra hubiera entrado en mi cuarto, en mi dormitorio, por la claridad meridiana con que yo la vi. Y esta palabra se desarmó, se desbarató, se deshizo y me mostró sus partes dormidas, digo yo, lo que está adentro de la palabra. Entonces, eso fue una experiencia tan radical y tan absoluta que yo sigo experimentando las palabras en ese sentido, esa forma. Entonces, eso no ha cambiado. Lo que cambió fue la dimensión de la lectura y del sentido que tiene el lenguaje como dimensión social, ¿ya? Entonces, yo estaba en Londres cuando fue el golpe militar en Chile, que fue en septiembre 11 del 73, y poco después de eso, yo volví a ver las palabras. Y en la segunda visión de las palabras, ellas habían cambiado radicalmente su forma de presentarse frente a mí. Y la primera palabra que vi en esa nueva dimensión fue la palabra verdad. Voy a prender la luz para que ustedes vean la verdad que tengo instalada acá en mi taller. No sé si la luz es muy buena. Sí, yo creo que da para ver acá. Es verdad. ¿Ves? No sé si alcanzan a ver. Entonces, la forma en que yo vi la palabra verdad es que ver se separó de verdad y dijo, ver es ver. Y la segunda parte de la palabra dar es dar ver. Verdad es dar ver. Entonces ahí comprendí que cada palabra había sido compuesta o había aparecido en la conciencia de la primera persona que usó la palabra verdad como una explosión, como si fuera un Big Bang palábrico, ¿ya? Entonces, inmediatamente me di cuenta que eso era exactamente lo opuesto de mentira, que está ahí al otro lado, ¿no? Y mentira es tirar, en Chile se dice hacer tira, para decir destruir, que es la mente. Entonces la mentira destruye la mente, también destruye los cuerpos. ¿Fijas? Y la tercera palabra que apareció fue palabrarma. Palabrarma. Entonces yo comprendí que las palabras se estaban armando de una conciencia de ellas. ¿Te fijas? Entonces es como si las palabras hacían eso, ¿quién lo estaba haciendo? Lo hace el lenguaje, que de algún modo es como una creación autónoma. Los matemáticos dicen que la matemática es autónoma. A lo mejor la lengua también es una creación autónoma, de la cual nosotros, sus hablantes, participamos, porque a la misma vez ancestral, estas palabras se vienen hablando algunas veces 100 años, algunas veces 2000 años, algunas veces mucho más de 2000 años. Entonces, aunque las palabras se van transformando de cultura en cultura, de era en era, de década en década, hay un concepto filosófico detrás de cada palabra que de algún modo, a pesar de sus transformaciones, se mantiene. Muchas gracias, hermoso todo lo que nos cuentas. Durísimo porque tiene un contexto violento, ¿verdad? Detrás, pero a la misma vez cómo transformaste pues esa conciencia en torno a un acontecimiento histórico en poesía, ¿verdad? Y cuando dices que veías la palabra, es que realmente nos embarcaste, por lo menos a mí me embarcaste a ese momento, ¿no?
Muchas gracias por compartirlo. Y de hecho, fíjate que nosotros habíamos pensado un poco sobre eso, palabra armas, y era muy, muy curioso porque nosotros, ahora que lo explicas, dices tú que es armar una conciencia, ¿no? Eh, y nosotros habíamos pensado que tal vez tenía que ver con una metáfora de la guerra, por armar, ¿no? Pero posiblemente no es así, porque, bueno, hay un momento que tú dices, el hablar palabras es la única arma permitida. Entonces, no sé si es ambas cosas, es armar esa conciencia, pero también utilizando ese léxico de alguna forma bélico, que de por sí ha sido una constancia o como una imagen o noción del arma, que ha sido un tópico, digamos, en la literatura latinoamericana, ¿no? Eh, ¿Tú te considerarías que estaría también esa acepción o simplemente es la que nos dijiste anteriormente, la de armar una conciencia? Bueno, una palabra, como la palabra palabra o la palabra armar, es polivalente, ambas son polivalentes. Si tú juntas dos palabras polivalentes, la polivalencia aumenta, ¿te fijas? Y por supuesto significa todas esas cosas. Significa, por ejemplo, palabrar, quiere decir también labrar las palabras como quien labra la tierra, ¿te fijas? Y armar, indudablemente armar, es decir, si tú vas a la historia de la palabra armar, la raíz ar es la misma raíz de la palabra arte y de la palabra ritual. Entonces, ¿qué existió primero? Y la palabra, por ejemplo, en inglés, arm, el brazo. ¿Te fijas? Ajá, Entonces, exacto. la capacidad de armar es innata ya a los monos, con más razón a nosotros cuando nos convertimos en seres humanos, que fue hace más o menos 3 millones de años. Entonces, la raíz del sentido armar tiene que ver con ensamblar, como en inglés se dice put together, es decir, Ujú, juntar dos cosas. ¿Te fijas? ujú, Una amarrita, un palito, por ejemplo. El momento es muy emocionante, por ejemplo, ujú, cuando en la biología, en la ciencia, se empiezan a descubrir a los animales, a los insectos que usan herramientas. Por ejemplo, los monos son adeptos a usar un palito para encontrar un gusanito que está escondido en un tronco. Entonces, esa relación de la mano, que empieza con una herramienta, con un palito, con quizás una planta, y luego pasa a ser, después de unos pocos miles de años, pasa a ser la relación con el lápiz, la relación con el pincel, con pintar. Entonces, en armar hay todas esas acepciones que después son convertidas en armas. La violencia y el uso de una herramienta para matar también existe entre los monos, ¿te fijas? Entonces, ujú. esa doble capacidad del armar para la vida y del armar para la muerte existe en nosotros hace varios millones de años. Entonces, nosotros, yo creo que estamos en un momento de la cultura humana en que hemos vivido bajo el dominio de la guerra y de la violencia durante más de 5.000 años, que es el periodo del patriarcado, el periodo, y cada vez esa violencia es más intensa. En este momento ya amenaza la vida de la humanidad como especie, al destruir el medio ambiente, al destruir mil millones de especies. Entonces, esa visión de los 70 de que la palabra es la única arma permitida, era una rebelión contra la violencia. Y Claro. esa rebelión contra la violencia ahora es la rebelión de toda la gente joven del planeta, de los niños incluso. Entonces, yo creo que es por eso que ahora estamos hablando de las palabras-armas. Las palabras-armas en mi vida fueron completamente ridiculizadas y olvidadas. Nadie le dio ninguna importancia durante casi 50 años. Y ahora, de pronto, estamos hablando de las palabras-armas. Entonces, para mí es una emoción y una realización de que hay una nueva conciencia que está emergiendo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, de hecho, hay una cita que tuya que dice, comencé a trabajar en un conjunto de poemas, dibujos y textiles, hice charlas con diapositivas, mapas y diagramas, hice propuestas para armar un taller de para armar un taller de palabra-armas, pero ninguno de esos proyectos llegó a fruición. Siempre recibía la misma respuesta: Latinoamérica no está lista.
Bueno, un poco lo que comentabas antes, ¿no? ¿Crees que ahora Latinoamérica está lista y cómo escribir para una tradición latinoamericana desde afuera, ¿no? Qué linda pregunta y qué ridícula a la misma vez. Sí. Porque por supuesto que Latinoamérica no está lista en términos de la política, de los gobernantes. O sea, sabemos que los peores gobiernos del planeta están en América, entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Tenemos competencia de cuáles son los gobiernos más destructores y más violentos contra la tierra, contra las personas, contra las comunidades indígenas, ¿no? Es mortal lo que estamos viviendo. Pero a la misma vez, el despertar de los jóvenes en toda Latinoamérica es algo luminoso, es algo deslumbrante. Por ejemplo, cuando comenzó esta revolución social impresionante que hay en Chile, que se llama el estallido social, que comenzó en octubre. O sea, hace apenas un año que comenzó esta rebelión de los jóvenes, yo vi por primera vez en mi vida que los jóvenes habían adoptado las palabras armas como eslogans, ¿te fijas? Y entonces se las ponían como en jockey, esos sombreritos así como con visera que usan, se las ponían de camiseta. Había una chica que hizo una especie como de bolsa para ir a comprar pan con una palabra. Entonces fue algo absolutamente maravilloso. Ahora, ¿cómo los jóvenes encontraron las palabras armas? No me preguntes porque no tengo la más remota idea. Qué maravilloso, ¿no? También que se retome tantos años después, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco sobre precarios o basuritas, ¿no? Que son composiciones a partir de materiales que obtienes de la naturaleza. Eh, eh, entiendo yo, naturaleza y también desechos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta propuesta marcada por una concepción de arte marcada por lo efímero, ¿verdad? Por destinado a la desintegración y tal vez sobre la importancia de valorar a la naturaleza no como una abastecedora de elementos artísticos, sino que como soporte del arte. ¿Cómo ves que esto también se plasma en tu poesía? ¿Tú crees que esto también se plasma en tu poesía, esta concepción de arte? Sin duda, porque la forma en que comenzó el arte precario para mí fue también en el año 66. Ese año 66 yo tuve 3 como iluminaciones que marcaron mi vida y en las que inicié una labor que sigo haciendo tal cual ahora. Es como si esta visión hubiera determinado mi relación con el arte como si ya estuviera completamente realizada. Lo único que me faltaba era vivirla. Pero Mm, como imagen, como idea, estaba hecha. Fue como, no sé si tengo un lenguaje para describir la experiencia, pero, pero lo he intentado muchísimas veces. Yo estaba en una playa, en Concón, un lugar muy, muy sagrado, que nadie considera sagrado porque los chilenos lo experimentan como un balneario más o menos de segunda, tercera categoría, mm, pero que está al pie de la montaña más alta del hemisferio occidental, que es el Aconcagua, y que es un sitio de cultura indígena que tiene más de 10.000 años de antigüedad, ¿no? Pero esa cultura indígena ha sido tan absoluta y totalmente borrada que nadie de todas las miles de personas que viven ahora en Concón tiene la más remota idea de que eso es así, como yo lo estoy diciendo en este momento. O sea, es como la colonización no solamente destruyó las culturas, sino que destruyó algo aún peor que destruir las culturas, que es destruir la memoria y el claro. reconocimiento de que esas culturas existieron. Entonces Cecilia es una niña también de 17 años, estoy jugando en la playa como todos los niños, y de pronto me doy cuenta de que estoy siendo sentida, percibida por la mar, por la luz, por el sol, por la arena, por todo lo que vivía en ese instante. Y me doy vuelta y recojo un palito para decir, lo veo que estoy siendo sentida o percibida o vista. Y lo planté en la arena. Y lo planté de tal manera que la marea alta lo pudiera borrar. Después de que planté el palito, encontré otros cositas, seguramente pedazos ya de plástico, pedazos de cualquier cosa que estuviera ahí,
cancha, lo que estuviera, y armé como si fuera una pequeña ciudad, una ciudad en miniatura. Esto fue en enero del año 66. Y comprendí que eso era mi arte. Ahora, eso es lo extraño, que no solamente yo sentí eso, sino que me di cuenta que sentirlo y pensarlo tenía un valor y un significado. Poco después de eso, me di cuenta que eso se llamaba arte precario. Entonces yo inventé ese término. Ahora, la precariedad, lo precario, está en todas las academias. Pero en ese momento, esa categoría arte precario no existía. Yo la creé para ese gesto. Y muchos años después fui descubriendo que Concón era un sitio de habitación indígena. Muchos años después, casi 20 o 30 años después, comprendí que esa estética, ese sentido de relación con la mar y con la luz, era lo propio de ese lugar. Entonces fue como si la imaginación o el sentir o el cuerpo de la niña hubiera sentido algo que ya estaba en ese sitio, que había permanecido a pesar de todos los borrones de la colonización. Entonces son cosas que la cultura occidental todavía no tiene un lenguaje para decir esto es posible. A pesar de, por ejemplo, en la física cuántica y en la informática, ya ha habido varios intentos de académicos y científicos de medir lo que se llama la memoria de la Tierra. Y hay muchas demostraciones y evidencias de que en lugares donde se han hecho rituales, aunque haya sido miles de años después, queda una marca energética. Entonces yo pienso que esta va a ser una ciencia futura de reconocer la evidencia, lo que yo llamo la evidencia metafórica, de metáforas, ideas, imágenes que se convirtieron en realidades colectivas durante largos periodos de tiempo. Medir la memoria de la Tierra, efectivamente. De hecho, bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto que me acabas de relatar. Creo que vamos como tejiendo también aquí, de alguna forma, pues un texto, ¿verdad? Porque tenía que ver con el rescate del legado de las culturas indígenas, ¿no? Y sobre todo, pues, que esto está muy ligado con tus esculturas o instalaciones, los quipus, ¿no? Los llamados quipus, ¿no? Que se ve como tú has retomado y reactivado, ¿verdad? Esa plataforma de escritura o de discurso de culturas precolombinas andinas, ¿verdad? Al tiempo que vas mostrando también pues una conciencia ecológica, van de la mano, ¿no? Tanto ese rescate o esa reactivación de las culturas indígenas con esa conciencia ecológica. Y también tú señalaste lo siguiente, un futuro que valora los saberes precolombinos para crear un arte nuevo, ¿no? Y ahora que tú nos relatabas esta experiencia, pues efectivamente era crear un arte nuevo, ¿no? Entonces, sumando a esta idea, ¿verdad? De los quipus, ¿no? Que son pues como textos tejidos donde están pues múltiples cuerdas o hebras que se van anudando, que se van uniendo en ciertos puntos. Quisiera que nos contaras tal vez, bueno, además de lo que ya relataste, ese proceso de investigación en torno a los quipus, y si nos pudieras hablar de aquellos quipus en donde fusionas el agua con la sangre como dos elementos básicos de la vida, por ejemplo, el quipu mapocho o el quipu vientre. Ok, sí. Hubo una parte, antes de entrar en el quipu, hubo una parte de tu pregunta que no la contesté. De la pregunta anterior con respecto a los precarios y qué era su relación con la poesía. Ah, sí, claro. Entonces, yo escribo poesía, o sea, tengo conciencia de escribir poesía más o menos desde que yo tenía 12 años, ¿no? Entonces, ya cuando yo tenía 17 años, yo ya escribía continuamente. Entonces, obviamente, todo lo que yo experimenté en ese momento, yo de inmediato lo empecé a escribir, ¿ya? Entonces, y me di cuenta de que en realidad había lo que nosotros llamamos escritura. Yo no lo percibo como solamente lo que se escribe en un papel,
¿ya? Sino que ese gesto que hice yo en la arena también era una escritura. Exacto. Y que además precedía mi intervenir en esa escritura el hecho de que todas esas cosas que están botadas en la playa también son un lenguaje. Fija. Entonces yo comuniqué con ese lenguaje, con el lenguaje que ellos, es decir, esos objetos, están armando. El lenguaje que las olas están armando. Entonces esa es la raíz de la idea indígena. La idea indígena no es que tú, por ejemplo, yo soy mestiza, como toda Latinoamérica es mestiza, pero la inmensa mayoría de los latinoamericanos ha decidido que el lado indígena, el lado madre de nosotros, no tiene valor ni significado, ni tiene nada que aportar ni al presente ni al futuro. ¿Te fijas? Eso es la colonización. Claro. Pero yo, desde niña, por alguna razón, siempre viví en las dos culturas. En la cultura de los libros, porque mi casa era una casa llena de libros de arte, de libros de literatura. Tanto mi padre como mi madre eran grandes lectores. Pero yo vivía en el campo, yo no vivía en la ciudad. Entonces, todo ese universo de relación con el mundo natural y con el mundo de los libros, para mí yo lo mamé en la cuna, ¿ya? Esa doble realidad. Entonces, ahora te voy a hablar del quipu. Entonces, cuando yo era joven, el quipu prácticamente yo creo que siempre digo que yo creo que había unas 5 personas en Chile que sabían que el quipu existía. Lo vieron, por supuesto, los arqueólogos, antropólogos y unos pocos enterados, porque en esa época todavía no había museo de arte precolombino como hay ahora, ni tampoco se enseñaba la cultura ni el arte precolombino en las escuelas, y ni mucho menos en la cultura popular, o sea, era un borrón total, ¿no? Pero yo nací en una familia de artistas e intelectuales muy perseguidos por varias dictaduras, pero gente increíblemente letrada, ¿ya? Entonces, entre ellos, yo tenía una tía que se llama Rosa Vicuña, una gran escultora, y ella era esa cosa rara en el Chile de los años 50 y 60, que era una mujer que admiraba las culturas andinas y que tenía libros de arte andino en su casa. Generalmente hay libros publicados, qué sé yo, en Alemania, en cualquier otro lugar, menos en Latinoamérica, por supuesto. Y yo visitaba su taller y yo jugaba con sus libros. Entonces yo imagino, porque esto no espera un segundo, mi vida, no alcancé a explicarle a mi compañero que estábamos grabando. Entonces, yo imagino que fue en la biblioteca de mi tía Rosa que yo tengo que haber visto un quipu cuando yo era muy joven. Entonces, anoté en mis cuadernos, y esa nota todavía existe, mi archivo en mis cuadernos, la siguiente frase: el quipu que no recuerda nada. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde mi primera relación con el quipu, yo comprendí que el quipu en el universo andino era un objeto dedicado a recordar. Y también comprendí instantáneamente que ese objeto había sido eliminado, borrado de la cultura, y que sea lo que fuere que esos nudos recordaban, esa memoria nos había sido robada. Todo eso lo entendí rápidamente como niña, joven, adolescente, ¿ya? Entonces, eso para mí es muy decidor, porque tú tienes, por ejemplo, en este momento hay adolescentes en el mundo como Greta Thunberg que tienen una comprensión del mundo político, social, ecológico, como muy pocos adultos lo tienen. Entonces yo puedo decir como evidencia de que yo como adolescente
sentía y pensaba con total claridad. ¿Ves? Y eso es muy importante porque el respeto al pensar de los niños y de los jóvenes es una de las cosas que nosotros necesitamos para que esta cultura humana evolucione. Y entonces yo junto con pensar y todas estas cosas, yo creé un método educacional cuando era niña, ¿ya? Para trabajar con los otros niños. Entonces eso es una parte de mi trabajo que todavía no se conoce, pero ya se empezará a conocer, por eso la menciono. Entonces esta idea de que el quipu era el instrumento a través del cual mi rebelión contra el borrón se manifestaba. Entonces, eso quedó ahí. Y entonces mi primer quipu fue un quipu virtual, un quipu imaginado, un quipu anotado en un cuaderno, no fue un objeto táctil. Y esto para mí es muy importante porque si yo no hubiera pensado y sentido el quipu así, a lo mejor nunca hubiera podido hacer toda la obra que he hecho desde entonces hasta ahora, en la cual yo no me atengo nunca al quipu objeto, sino que me atengo a una imagen que descubrí muy tarde. La descubrí cuando yo ya era una mujer yo creo que entre 30 y 40 años tenía yo, cuando descubrí que ya en la época inca existía el concepto del quipu virtual, del quipu que no estaba en ninguna parte, pero que era una imagen mental de la unión de todos los seres con el origen del agua en las altas cumbres y con el cosmos. Entonces, es otro caso, es como lo precario, es decir, yo como niña intuí eso, no porque lo haya leído o porque alguien me lo haya dicho, sino que porque de algún modo el quipu transmitía esa imagen. Entonces, hay como misterios en la transmisión de la información, en la transmisión de la imagen poética de generación en generación, que no pasan solamente por el libro, que pasan no solamente por la transmisión oral, tampoco, sino que también por otros mecanismos. Y menciono yo estas cosas porque cuando yo he hablado de estas cosas ha sido uno de los motivos por los cuales yo he sido ridiculizada. Y entonces esa ridiculización de los métodos de conocimiento indígenas y que las culturas indígenas han cultivado y valorado es también otra de las herramientas que nosotros necesitamos para salir de esta cultura de violencia y destrucción en la que estamos. Entonces, cuando tú me preguntas por la relación del quipu con el agua y con la sangre, yo empecé a hacer eso aún antes de que lo supiera por las investigaciones antropológicas o etnológicas. Entonces, cuando yo me encuentro con la bibliografía realizada por el trabajo impresionante y magnífico de los arqueólogos, de los antropólogos y etnólogos, para mí es siempre el encuentro con una confirmación de una imagen poética que ya existía, no solamente en mí, sino en una multitud de poetas y artistas. Entonces, no es algo que haga a cada uno de nosotros, los que hemos sentido o reactivado estas imágenes, no es que nos haga a nosotros raros o especiales, sino que hay que comprender lo que este es un don humano, una capacidad que todos tenemos, y esa es su fuerza y su belleza. Entonces, cuando en Chile empieza la destrucción de los glaciares por las minas, yo empiezo a realizar estos grandes quipus realizados en la tierra y al pie de los glaciares, porque Chile se va a quedar seco, se va a quedar sin agua en muy corto plazo, no solamente por las leyes criminales de privatización del agua, que hacen que solamente los ricos y las corporaciones tengan acceso al agua y los ciudadanos no. Ya hay más de 4 millones de personas que ya no tienen acceso al agua potable como antiguamente tenían en Chile, sino que también por la destrucción de los glaciares, por el calentamiento global y por la minería. Entonces, estas cosas que yo he venido haciendo como gestos poéticos, políticos, finalmente ahora se pueden entender como gestos que son simultáneamente gestos poéticos y políticos, no uno en vez del otro, sino ambos a la vez.
Efectivamente, efectivamente. Y de hecho esto también se conecta con la siguiente pregunta que tenemos para ti. Y tiene que ver, pues, bueno, tú sabes que en el imaginario literario siempre se destaca esa figura del poeta en masculino, ¿no? Poeta como una entidad individual que trabaja aislado, ¿verdad? El poeta solitario, ¿no? Es un tópico literario, digamos, ¿no? O digamos, una imagen que se maneja mucho en el campo literario. En cambio, tú has transitado por colectivos artísticos, es decir, de alguna forma has creado un arte donde las propuestas son grupales incluso, ¿no? Es decir, tienes, rompes con esa imagen autónoma para hablar de un arte heterónomo, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo consideras esta práctica que difiere, digamos, de un canon occidental, verdad? Es decir, ¿cómo ha sido para ti integrar estos colectivos artísticos y cómo crees que esta participación ha influido en tu producción político-artística, como bien decías? Trabajar en colectivos, ¿no? Bueno, sí, es una pregunta muy hermosa y que solamente una latinoamericana como tú hace. Y eso ya es decidor. Es muy importante porque este aspecto colectivo de mi trabajo, que no solamente surge en mí como acción, como actividad colectiva, sino existe también como concepto en todo mi trabajo. Es decir, es esa idea de que, primera cosa, es decir, esto es una cosa muy importante, que es que el solo hecho de que una niña sepa que ella es artista, eso ya es una transgresión radical. El hecho de que una niña quiera escribir y se autodefina como poeta también es una transgresión radical. Por ejemplo, en mi propia familia, a pesar de que era una familia de escritores y de artistas, donde la mitad de los escritores y artistas eran mujeres, así y todo, mis padres, especialmente mi papá, decía, pero mijita, ¿por qué usted quiere hacer esto? ¿Por qué? Porque en la experiencia de la familia, tanto hombres como mujeres eran perseguidos, encarcelados, cuando eran seres de ideas. Entonces, ese dolor de la persecución y del exilio ya existía en mi familia. Entonces, mi papá sentía que yo me ponía a mí misma en peligro al convertirme en poeta y artista. Mira qué interesante, ¿no? La percepción visionaria de él. Y efectivamente, yo no, gracias a Dios, no fui torturada ni puesta presa, pero sí fui censurada violentamente hasta hace muy poquito tiempo. Entonces, y marginada, además, porque no se permite en Latinoamérica aún ahora un sentido del derecho igual que tienen las mujeres a ser, a pensar, a sentir, a escribir y a hacer arte, ¿no? Entonces, eso es la parte más radical. La segunda parte más radical es el sentir de que todas estas actividades son colectivas, ancestralmente en cuanto a que uno recibe una tradición, y también son colectivas en cuanto a que en el futuro uno también va a ser parte de otra tradición, y en el presente es horizontalmente vertical en cuanto a que uno trabaja siempre con muchas otras personas. Entonces yo en el año 67, cuando era una niña, tenía, sí, todavía, espérate, el año 67, sí, ya tenía 18 años. Entonces, el año 67, yo tenía un grupo de amigos, que era un grupo silvestre de amigos como cualquier otro grupo de amigos en Chile. Y un buen día yo escribí lo que se llama el No Manifiesto, y que su primer nombre era el No Manifiesto Clandestino. Y era como el decir no a la cultura humana como era en ese momento. Entonces escribí ese manifiesto en la soledad de mi dormitorio, y cuando terminé ese manifiesto lo leí y dije, este manifiesto necesita una tribu. Yo no tenía tribu si yo era mestiza, o sea,
Mi mamá supo que ella era indígena cuando yo me hice mi ADN, cuando tenía más de 50 años. Yo, más de 50 años. Así que imagínate, mi mamá nunca supo que ella era indígena. Hasta que yo se lo dije, porque yo llegué con el certificado. Entonces, muy bien, como no tengo tribu, inventé la tribu no. Y esa tarde, cuando llegaron a mi casa, mi grupo de amigos, les presento el no manifiesto y les digo, ahora nosotros somos la tribu no. ¡Ja, ja, ja! Se murieron de la risa y no me hicieron ni 5 casos y se olvidaron del manifiesto, se olvidaron de todo. Pero de algún modo el nombre tribu no quedó, ¿no? Entonces, la cohesión, el amor que existía entre ese pequeño grupo de amigos era muy grande, era inmensa. Entonces empezamos a hacer, yo proponía, siempre era yo la que inventaba las cosas, y yo decía, hagamos tal cosa y empezamos a hacer lo que ahora se llamarían performances colectivos. Pero en ese momento no tenían nombre aún. Era simplemente, por ejemplo, la primera intervención pública que hicimos fue en el año 69. Intervenimos en un encuentro de escritores y salieron artículos en el diario. ¿Quién es este grupo que interrumpe todo y que tira unos ¿cómo se llama?, panfletos firmados por la tribu, ¿no? Entonces, esa idea de que sea lo que fuere que la poesía tenía que hacer, lo tenía que hacer colectivamente, en el cuerpo colectivo, existió en mí desde los años 60. ¿Sí? Entonces, existen unas pocas fotos, unos pocos documentos que demuestran que esto es así. Pero es muy interesante que en la cultura chilena, si tú vas, por ejemplo, al sitio web de la Biblioteca Nacional Chilena, no dice que yo fui la creadora de la tribu, no, dice que yo fui un miembro más de la tribu, no. Fíjate, porque tiene que preexistir la idea de que es un hombre el que inventó la tribu, no, y que por lo tanto Cecilia fue uno de sus tantos miembros, como quien dijera una de las chicas, ¿te fijas? Entonces, mira que estamos en el año 2020 y no ha habido fuerza humana que cambie ese texto de la memoria chilena de la Biblioteca Nacional. Imagínate, pues sí, pues qué bueno que nos lo estás contando ahora y que tendremos este archivo. Y bueno, ya la última pregunta, que tiene que ver, pues, bueno, también ligado con lo anterior, ¿verdad? En ese cruce de arte-activismo, arte-política, arte-resistencia. El año pasado, eh, casi un mes después del estallido social en Chile, recibiste el Premio Velázquez de Artes Plásticas del 2019. ¿De qué manera crees que el arte puede ayudar en esa transformación social de este momento en Chile, digamos, ¿no? ¿Crees que ese estallido social va a influir en el arte chileno de los próximos años? Sin duda. No sabemos cómo las revoluciones se convierten en arte o el arte se convierte en una revolución. ¿Te fijas? Es decir, yo creo que la colaboración entre el arte y la sociedad es como lo que yo estaba diciendo con respecto de la transmisión de la información y de las imágenes. O sea, hay muchos misterios y gracias a Dios, digo yo, que soy tan católica, no mentira, no soy católica, pero me encanta la frase, gracias a Dios. Sí. Es tan hermoso, ¿no es verdad? Y entonces, gracias a Dios no sabemos, porque al no saber cómo interviene el arte en la cultura, el arte puede intervenir en la cultura, ¿te fijas? Porque si supiéramos eso sería controlado y sería censurado y sería atacado y perseguido y estaríamos liquidados. Pero como no sabemos, el arte se cuela por todos lados. Por ejemplo, con el estallido social en Chile, una de las primeras cosas que sucedió fueron los rayados. Y empezaron a salir rayados, pero en todos los pueblos y ciudades de Chile, pero rayados no solamente políticos, sino también metafísicos, poéticos. Es como que la poesía se tomó a Chile completo. Entonces, eso nunca lo habíamos vivido. Eso fue algo de una hermosura infinita. Enseguida empezaron a aparecer los murales, las pinturas, y aparecían unas cosas bellísimas, al día siguiente estaban tapadas por otra cosa igualmente hermosa o más fea. Entonces, una de las principales formas de violencia del gobierno contra el estallido fue dispararle a los ojos de los jóvenes.
quitarle la vista a los jóvenes. Era como tratar de quitarles la conciencia. Imposible quitarles la conciencia, pero sí quitarles los ojos, y la policía disparaba directo a los ojos. Otra forma de violencia fue atacar los rayados, atacar los murales, atacar... ¿Te fijas? Entonces esa relación de violencia y subversión es una relación, en este momento es integral de todo proceso de transformación. Y esperamos que la inteligencia social domine y que no sea necesario llegar a una revolución violenta con miles de muertos y torturados como han sido las revoluciones de Latinoamérica, sino que Chile, por ejemplo, en particular ahora se dispone a hacer una votación para liquidar la constitución y que impuso la dictadura militar y crear una nueva constitución que tiene un atisbo de colectividad. Entonces, esa posibilidad todavía no la hemos perdido. Acá mismo en Estados Unidos, pronto, en unos días más, va a haber una elección. Entonces, yo pienso que la gente joven tiene que votar en este momento, porque si perdemos la posibilidad de hacer una revolución democrática, como fue la revolución de Allende, en la cual yo fui partícipe, la humanidad tiene poquísimas chances de encontrar un camino diferente, porque una vez que se entra en la violencia, es muy difícil salir de esa violencia. A Chile le tomó más de 40 años y la prueba es que todavía no hemos salido de esa violencia, porque esa violencia se sigue ejerciendo contra los pueblos indígenas, contra las mujeres, contra los jóvenes, entonces contra la tierra. Entonces, salir de esa cultura de violencia, yo creo que es la misión que nosotros tenemos como seres humanos. Sí, definitivamente. Y bueno, yo quizás para cerrar leería, se acaba de publicar aquí en Barcelona Sudor de Futuro por el editorial Liken, que estuvo fantástica la semana pasada, que tuvimos, pues, tú sabes, en Casa de América una actividad y se leyeron fragmentos, y quisiera pues simplemente leer esta cita para cerrar, cuando dices tú que la droga de la felicidad es ayudar a la gente, ¿no? El amor de la Violeta, porque claro, este libro rescata la figura de Violeta Parra, pero la droga de la felicidad es ayudar a la gente. Ojalá que eso pues se convierta en algo que empape a toda América Latina, porque entiendo muy bien lo que dices de la violencia. Yo siendo de El Salvador, habiendo vivido una guerra, pues entiendo perfectamente esto que dices. Así que bueno, no sé si las chicas que están aquí quisieran hacer alguna pregunta, un comentario antes de que cerremos. Tenemos unos 8 minutos, 10 minutos todavía. Sí, a ver. Un momento que ha ido a por agua, creo. Gracias. Mientras hacen la pregunta, tengo que tomar algo. Sí, sí, sí. Mira, aquí Miriam Gómez pregunta, dice, buenas tardes a todas, muchas gracias Cecilia por este rato, ha sido interesantísimo escucharte. Yo quería preguntarte por autoras, artistas jóvenes, emergentes que te interesan. Abrazos y gracias. Difícil pregunta, son miles en todo el mundo. En este momento, las artistas mujeres jóvenes son legión. No hay ninguna parte del planeta donde no haya mujeres jóvenes haciendo un arte impresionante. En China, en África, en Corea, en Australia. Es decir, o viaja mi arte y me encuentro en todos lados que hay una afloración inmensa. Entonces, decir unos pocos nombres es como absurdo. Ok. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Es que nos tenías hipnotizada con todo lo que nos contabas, entonces creo que todo el mundo está aquí como procesando
Realmente me quedé muy impactada con esa imagen cuando dices que viste la palabra. Realmente me transporté a ese momento y me recordó mucho a una poeta costarricense, Eunice Odio, que tenía una concepción parecida de esto, de pues, sabes, de esta, la palabra como una vivencia, ¿verdad? Más que como algo Mm, escrito, como dices tú, ¿no? Me, sí, me destapaste bueno, muchos caminos que he explorado. Bueno, sí. Conozco la poesía de Unisodio, maravilloso. maravillosa. Bueno, pues veo que están tímidas. Cualquier cosa, si no, podemos, si quieren, en algún momento, pues hacer un intercambio de preguntas. Yo se las puedo pasar a Cecilia y cualquier cosa, si quisieran mandarle a decir algo, pues yo con mucho gusto puedo hacerlo, ¿verdad? Así que bueno, terminaríamos aquí, Cecilia. Ya tenemos la hora y no queremos abusar de tu tiempo porque sabemos que esta es tu tercera reunión del día. Así que descansa, toma agua y bueno, dedícate a ti, ¿verdad? Te admiramos mucho y un abrazo desde Barcelona. Muchísimas gracias. Chao, Así, Tania. chao, chao.